El día de ayer salimos a predicar a un hospital, fuimos enviados por parte del Ministerio de Evangelismo a ese lugar. Fuimos a predicarle a todos los enfermos, a los familiares que estaban en ese lugar. Nos encontramos una familia, estaban sus 2 hijos y el papá estaba dentro del hospital internado desde el día lunes por un problema de cirrosis que él tenía. Le predicamos a Jesús, recibieron a Jesús en su corazón y sobrenaturalmente en ese momento salió su papá del hospital. Le quisimos predicar del evangelio, pero él se negó y pues entonces nos ofrecimos para que nosotros lo pudiéramos llevar a su casa. Él aceptó. Ya estando en su casa llegaron sus hijos, sus nietos y llegó su esposa en ese lugar. Les empezamos a predicar de Jesús, recibieron a Jesús en su corazón, empezamos a orar por el Señor, por la enfermedad que él tenía. En ese momento el Señor tenía el estómago muy inflamado, no podía hablar bien, el Señor tenía un aspecto de desánimo, de amargura. Entonces nosotros lo empezamos a ministrar y el Espíritu Santo nos empezó a hablar acerca de cuando él era un niño, cosas que él habían sucedido con su familia. Hablamos con su esposa, ella nos confirmó, ¿verdad?, la situación que él había pasado cuando él era pequeño, que él fue maltratado por sus padres. En ese momento le empezamos a ministrar el amor de Dios a esta persona, lo llevamos a que él perdonara a su mamá, lo llevamos a que él le pidiera perdón a ella. Nos dijo que tenía 35 años, que no había visto a su mamá por falta de perdón que él tenía. Nosotros empezamos a orar por él aceptó perdonar a su mamá, nosotros empezamos a orar por sus hijos, por la esposa. Y terminando esta oración, ellos se acercaron a su papá, lo abrazaron, le dijeron que lo amaban, le pidieron perdón. Él les pidió perdón a sus hijos, pues por toda la situación que él habían pasado. Él tenía pues mucho tiempo de alcohólico y pues habían pasado una situación difícil en su casa. Después de eso, el Señor, cuando terminamos la oración, nos pidió que por favor lo lleváramos a la casa donde vive su mamá, para que él le pueda pedir perdón y decirle que la perdona. En ese mismo momento el estómago, que lo tenía muy inflamado, empezó a desinflamarse y nosotros pudimos ver cómo Dios empezó a hablar sobre la vida de ese hombre. Las personas de esa casa nos pidieron que hiciéramos casa de paz ahí. Del día de hoy en la mañana nosotros le hablamos, le hicimos una llamada y le preguntamos cómo estaba él. Y la señora me contestó que estaban muy contentos, que estaban muy felices de lo que había pasado y que ya el Señor estaba empezando a expulsar toda la infección que él tenía. Y pudimos ver un milagro sobrenatural en ellos. Hace 2 semanas fuimos activados en el seminario de evangelismo. A mi trabajo fue una persona pidiendo oración. Aprovechamos a evangelizar a sus familiares y 3 personas recibieron a Jesús. Esta señora se llama Marta. En el camino a la iglesia ella recibió a Jesús. La activaron en la oración de un horario de evangelismo y fuimos a visitar a su familiar. Pareciera que la señora nos estaba esperando porque estaba afuera. Nos recibió, entramos a su casa y llamó a sus hermanas. Ya eran 6 personas. Se hizo el llamado, recibieron a Jesús. Cada persona fue ministrada y específicamente la persona que estaba enferma, que tenía un diagnóstico para amputación de un brazo, pudo perdonar a su esposo, pudo perdonar a sus hijos. El Espíritu de Dios descendió sobre ella, empezó a mover el brazo, se quitó el inmovilizador y empezó a mover sus dedos. Y ella nos comentaba que eso no lo podía hacer. Estamos impactados de todo lo que Dios está haciendo y sabemos que tú también eres parte de esto. Fuimos a evangelizar en el centro. Yo no me iba a ir de ahí si no tenía un alma, porque yo iba a evangelizar pero no tenía ningún alma, así que yo le daba gracias a Dios porque me permitía evangelizar con mis amigas. Vi una señora que estaba caminando con su nieta, entonces yo fui con ella y le dije: señora, usted sabe Jesús, de lo que hizo por nosotros. Y la señora aceptó a Jesús en su corazón y todo. Yo le dije: señora, ¿usted tiene alguna necesidad, alguna enfermedad o algún dolor para que yo pueda orar por usted? Y la señora dijo que sí, que le dolía mucho la rodilla, que casi no la podía mover porque tenía mucho dolor. Entonces yo oré por ella y le dije que tenía que creer para que ella sanara y se le quitara todo dolor. Entonces la señora creyó y cuando terminé de orar por ella, le dije: señora, ¿usted ya se le quitó el dolor? Y la señora dijo: sí, ya se me quitó el dolor. Puedo hacer lo que pueda hacer, no podía hacer en otros días. Y dijo la señora: sí, sí.
hágalo. Lo movió la rodilla, la alzó todo y yo me quedé sorprendida. Y la señora tenía a su nieta y la nieta también creyó en Dios por el milagro que pasó ahí. Y no tuve una alma, tuve 2 almas ahí. Salimos a predicar a las calles y nos topamos con una señora a la cual le empezamos a predicar la palabra de Dios. Oramos por la señora estaba enferma de lumbalgia, artritis, infección en los riñones. Empezamos a orar por ella. La señora se levantó, había como que un hilito en el cual ella se tenía que apoyar para poder levantarse. No podía durar mucho tiempo parada. Empezamos a orar, la señora se levantó y todo el tiempo que estuvimos ahí la señora duró de pie. La señora se le quitó el dolor de la cadera, el dolor de los riñones y el poder de Dios la tocó y fue algo sobrenatural. La señora tenía tiempo que no salía del lugar en donde ella estaba. La sacamos caminando y fue ahí donde ella pudo experimentar a un Dios sobrenatural. Fuimos a evangelizar a un rancho allá en Acajuca. Íbamos pasando y nos encontramos a un señor y le empezamos a predicar de la palabra de Dios. Él nos contó que tenía un problema en su ojo, se cayó y se golpeó en su ojo con una piedra. Entonces le oramos y declaramos en ese momento la sanidad. Primeramente pues oré por él, por su ojo, hicimos pruebas, le tapamos el ojo con el que veía y pudimos comprobar que él estaba empezando a ver como que sombras. Él nos comentó que él ya empezaba a ver como mi mano, porque hicimos la prueba, tapamos el ojo y él empezó a ver mi mano como sombra, como una sombra. Entonces mi compañero volvió a orar por él, se le volvió a tapar el ojo, volvimos a hacer la prueba y él ya podía ver totalmente mi mano. Cuéntanos, ¿cómo fue? Sí, ¿Cómo fue? Me oró la mano una primera vez y más o menos vi yo poco, pues, pero ya me oraron la segunda vez y ya veo los 5 deditos, pues, porque no vi nada, pues, mi ojo estaba, pues, completamente tapado, pues. Claro, ¿y no tenía visión, pues. ¿Sabe quién lo hizo? Pues Jesucristo, mi Padre.